voy a explicar algunos puntos que pueden generar conflicto en la cuestión de la construcción de la tarea. La primera es que cuando en las cuestiones que tienen que resolver, la primera pregunta estoy planteando que tienen ustedes que hacer una identificación sobre qué enfoque van a ustedes a empezar a construir el análisis, si es sociológico, histórico o racionalista. Quiero aclarar que en la actualidad, para estas alturas, el racionalista siempre está presente, porque la racionalidad en torno a los elementos del Estado y en torno a los elementos de la Constitución siempre son un ejercicio permanente. Ahora, el problema es que ese ejercicio permanente puede ser causado por un hecho sociológico. Y un hecho sociológico es el que surge a partir de la energía que despliegan todos los agentes políticos de una sociedad en determinados tiempos históricos de su desarrollo. Y ese enfoque de carácter, si se quiere, racionalista en cuanto a determinar por qué el Estado está planteando a través de una constituyente o a través de una reforma, está planteando lo que es la modificación de X parte o totalidad de la Constitución. Entonces ahí ustedes tienen que saber de que los enfoques teóricos sirven para determinar qué fuerza o qué elemento es el que motiva más en un momento determinado el surgimiento de una constituyente. Acuérdense que el histórico no significa que porque ha habido una serie de modificaciones en la historia desde que se constituye un Estado, para el caso concreto, el Estado nuestro, que es lo que ustedes tienen que revisar en el documentito que les envié. Eso es para el histórico, es para poderes constituyentes tipo las monarquías, digámoslo así, parlamentarias o países que han surgido de alguna descolonización o han surgido producto de un acuerdo, como pudo haber sido también el caso de Belice. Pero no es que solo se tenga que casar el enfoque con un elemento nada más. Puede que haya algunos elementos que tengan una explicación racional. Recuérdese que nuestra Constitución y en la pantalla, en el documento no se dice, pero allí ya hay elementos del racionalismo liberal que impactó a nuestras realidades políticas, económicas y sociales después de la independencia. Incluso antes de la independencia, yo lo he dicho, desde 1811, cuando Napoleón Bonaparte pone a su primo Felipe III y lo pone en el poder en España, y de ahí nos venían los ramalazos de todas las concepciones teóricas, ideológicas de lo que es el liberalismo, que ya había cuajado en Francia de una manera más completa. Entonces hay que entender esas cuestiones, porque si no pueden a rato creer de que eso es mecánico. En un origen de esta teoría, sí, pero ya a estas alturas ahí hay un montón de juegos. Pero como no les estoy preguntando si la teoría sociológica, histórica o la racional es la que determina, ustedes pueden hacer un juego ahí, pero traten de identificar la que más se apegue a nuestra realidad y en concreto a lo que el documento dice. Luego, cuando digo qué teoría o qué planteamiento constitucionalista el que ustedes van a adecuar, acuérdense que hemos visto prácticamente dos enfoques, digámoslo así, constitucionalistas con respecto al poder constituyente. El enfoque que generan muchos constitucionalistas argentinos y el enfoque que generan los mexicanos. Acuérdense que incluso les envié, me tomé la libertad de hacer una pequeña recopilación de datos con respecto a
a expresiones un poquito menos cargadas de teoría, pues, de lo que es el poder constituyente original y el poder constituyente derivado y lo que es también el poder constituido. Y también deben de recordar que el enfoque mexicano es el que plantea que no hay poder constituyente derivado. En la práctica lo que hay es la potestad de las reformas que deja el poder constituyente original en el poder constituido. Este poder constituido saca la cláusula de las reformas que ya tiene definiciones de cuándo y tiene cómo, normas, cómo hacerse las reformas, y empieza el proceso de actualización, modernización del poder constituido vía reformando la Constitución. Entonces, para los mexicanos es más directa la forma de actuar entre poder constituyente original, poder constituido, en lo que se refiere al momento de hacer cambios. Mientras la visión de los argentinos es que sí debe de generarse un poder constituyente derivado para darle expresiones de la soberanía del pueblo, del soberano de ese momento, y que el orden constitucional sea idóneo a la voluntad del soberano. Es decir, el poder constituyente derivado históricamente y de manera limitada hace y desarrolla algunas funciones de modernización y reforma de la Constitución y del Estado, pero solo para el momento histórico en donde crece ese nuevo poder constituyente derivado. ¿Y por qué derivado? Pues es derivado porque ya tiene la potestad de su origen desde el poder constituyente original. De tal manera que incluso ese poder, y aquí viene la diferencia, ese poder constituyente derivado puede cambiar incluso a todo el poder constituido. Mientras que en los mexicanos no lo dicen, pero también a las reformas le dan la facultad de poder hacer modificaciones al poder constituido y también a la Constitución. Esas son las diferencias de enfoque. Por eso pregunto en la segunda unidad, en la segunda cuestionante es, ¿cuál de esos dos planteamientos teóricos, ojo, no enfoque, planteamientos teóricos, van ustedes a aplicar como el que es más conveniente para el análisis del documento que les entregué? Luego, después de eso, tienen que identificar ustedes en cada momento de lo que dice el relato del documento, qué se ha expresado en ese momento. Si una capacidad de reforma, estaríamos con la línea de los mexicanos, o las constituyentes que se han creado para modificar la Asamblea Legislativa y la Constitución y en alguna medida el sistema político del país, son o se pueden tipificar como poderes constituyentes derivados. Esa es la disyuntiva que tienen ustedes que resolver cuando analicen el contenido de lo que les envíe de la historia de la Asamblea Constituyente. Y luego ustedes, pues, después, en sus conclusiones, tienen que argumentar por qué. Aquí no voy a calificar que la tesis mexicana es la mejor o la tesis argentina es la mejor. No, ustedes lo que tienen que ver es cómo extractan las características del poder original, del poder constituyente derivado y de la reforma, en el caso concreto de lo que es el poder constituyente o las reformas del poder constituido. Cuando ya tienen esas características, entonces tienen que ver si los movimientos que señala y relata el documento son, pues, evidentemente correspondientes a ser tipificados como poderes constituyentes. Algunos, ojo, en el documento hay poderes constituyentes, pero también hay reformas. Y cómo ustedes entonces caracterizan esos movimientos que han habido a lo largo de la existencia del Estado salvadoreño y
y del el ordenamiento constitucional, qué es lo que ha habido y cómo los caracterizan ustedes cuando hagan el análisis de las características de estos dos planteamientos teóricos y hagan el análisis de cuáles son las formas y las características que estos movimientos al seno del Estado y la Constitución salvadoreña han tenido a lo largo de la historia. De eso se trata el trabajo. Encontrar, pues, cómo podemos tipificar estos movimientos históricos en la constituyente, perdón, en la constitución de la Constitución, que algunos le llaman orden constitucional, y el otro es en la instauración del Estado. Eso es a grandes rasgos lo que tienen que hacer con este trabajo. Y tendríamos prácticamente ya las dos notas de lo que es la formativa. Hasta aquí, escucho alguna opinión, alguna inquietud o algo que sea necesario que aclaremos. Hay 23 ahorita conectados. A ver si se conectan más. Si no, dejamos estas explicaciones. Pero quisiera escuchar reacciones de ustedes con respecto a lo que he dicho. Si no, continúo haciendo algunas pinceladas de lo que son las características de estas formas de expresión de construcción del poder político público. Escucho. ¿Alguien que tenga alguna consulta? Porque esto ya es lo práctico para el trabajo, aquí ya no es cuestión de teoría, ¿verdad? Y la teoría la tienen bastante ahí en las diapositivas y la tienen también en la cuestión de los documentos y el video. Aquí es más de buscarle una explicación o una ubicación más que les dé más pautas para ser más precisos en el desarrollo del análisis. Creeré que no hay ninguna duda, así que prosiga, licenciado. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que habíamos quedado truncado y que de paso no he podido terminar. Si se dan cuenta, ya les dijeron los otros grupos, ya inicié la subida de notas. Para que estas que tengo aquí ya son las de ustedes, que hoy después de que termine las clases de la mañana voy a empezar a subirlas para estar al día ya con ustedes. Me quedaría después el de la tarde, pero ya inicié, ya iniciando ya no paro, en que sea poquito a poquito. Voy a entonces a entrarle con la cuestión de lo que es la cuestión de explicar de alguna manera las diapositivas que no expliqué y que no les he podido poner señal. Ya escucharon la gran bulla que se hace en el vecino, porque tiene una puerta que no le echa aceite. Voy a tener que prestarle un poquito para que no les taladre los oídos. Muchos abren y cierran esa puerta, vecinos, por favor. Bueno, esto ya lo habíamos explicado. Esto también. Aquí habían ya aspectos de lo que están viendo la diapositiva, ¿verdad? ¿O no? Sí, licenciado, se mira la diapositiva. Sí, porque como no estoy tan ducho en los cambios, entonces pienso que no me están viendo o pienso que no están viendo las diapositivas. Entonces, esta es parte de lo que acabamos de estar discutiendo. Las opiniones jurídicas que se sostienen que el poder constituyente derivado es una expresión del poder constituyente original, que es prácticamente la tesis que había estado planteando. Por cuanto varios de los principios y espíritu fundacional del Estado son expresión de la voluntad del soberano, que se continúe expresando como continuidad del ejercicio de la soberanía del pueblo. Es decir, fíjense que aquí hay un elemento que probablemente no lo haya destacado. En tanto existe pueblo, existe la soberanía. ¿Qué quiere decir esto? Que la soberanía no se muere en tanto exista un pueblo que sea capaz de
de desarrollarla, exigirla y determinarla. El hecho que ya no vivan los que en un primer momento generaron toda la fuerza para constituir el poder constituyente original. Vaya, si quieren ustedes, desde el primer Estado federal de 1824. Si ya ese pueblo ya murió, obviamente. Pero el pueblo salvadoreño se ha seguido regenerando, ha seguido existiendo. Y en consecuencia no ha habido ningún lapsus de interrupción de existencia del pueblo salvadoreño. Por lo tanto, al existir el pueblo salvadoreño, hombre, la soberanía no desaparece. La soberanía siempre es un ejercicio continuado, independientemente que los miembros o las personas de aquel entonces ya no existan, pero el pueblo sí. Por eso es que no sientan que son como una soberanía discontinuada. Hasta aquí hay, pero aquí ya no hubo. ¿Por qué? Porque ya se murieron todos los de 1824. No. Ni es distinta esta soberanía a la de 1824. No. Lo que es distinto el contexto histórico concreto en donde se expresa la soberanía del pueblo salvadoreño en este momento. ¿Se entiende esa categorización de la continuidad de la soberanía? Eso no lo habíamos explicado. Entonces dice, que el poder constituyente original pues, continúa en tanto el ejercicio de la soberanía del pueblo existe. Y lo que hace entonces este poder constituyente original y el orden constituyente, el orden constituido es la constitución y el orden constituyente es lo que manda el poder constituyente original. Eso tiene una existencia en el tiempo siempre y cuando quedan en el orden constitucional, pongámosle nombre ahora a ese orden constitucional, el poder constituido y la constitución, quedan elementos que surgen desde el poder constituyente original, quedan encapsulados allí, y como ya está normado, cuando es que el poder constituido debe de convocar a una constituyente, allí surge ya lo que es el poder constituyente derivado, la línea argentina. Ahora bien, pero hay que entender que eso es así porque el pueblo siempre existe como una categoría fundacional de la nación. Por lo tanto, la soberanía siempre sigue existiendo. Y al seguir existiendo la soberanía, el poder, el espíritu del constituyente original sigue vivo en lo que está ya encapsulado en el orden constitutivo, o sea, en la Constitución y en el orden constituyente, el Estado. Porque el Estado es la figura que amalgama esa voluntad del constituyente original. Luego el constituido, poder constituido, con lo que ha dejado vivo en el continuum de las leyes, activa y surge entonces, dependiendo, ojo, dependiendo de lo que va a hacer. Si va a reformar parte de las leyes que están en la Constitución, hay un mecanismo para reformarlo. Por lo tanto, cuando hay un mecanismo para reformarla que no es la expresión de una constituyente, simple y sencillamente lo que usted está haciendo ahí es, desde el poder constituido, está realizando reformas sin necesidad de activar la constituyente o el poder constituyente derivado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la soberanía sigue viva y la soberanía es la que determina la legitimidad y la necesidad efectiva del Estado cuando plantea una reforma o cuando desde la Constitución, que es la que tiene la cápsula para que surja el constituyente derivado, se active de acuerdo a cómo esté establecido en el orden constituyente, es decir, en la Constitución.
Entonces, ese ejercicio, de acuerdo a esta visión del planteamiento constitucionalista argentino, puede operar, no siempre en todos los estados, en todos los momentos. Puede operar como una manera de entender y analizar los diversos momentos de reconfiguración desde el poder real, ojo, desde el poder real, las modificaciones al Estado y a la Constitución. Entonces, esto lo ha dejado, y lo hemos repetido, como una válvula de escape para evitar que el poder constituyente original sea negado por otro poder constituyente original. Y ya quedamos claros que eso solo sucede cuando se rompe el orden de dominación o cuando se genera una revolución o una serie de incidentes tales que generan cambios radicales en el Estado y en la Constitución. Cuando hablamos del Estado es con sus componentes, ¿verdad? La manera en cómo se desarrolla el ejercicio de la voluntad popular. Entonces, eso lo vamos a entender así. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la otra? Esto no lo habíamos explicado despacio. ¿O hay alguna confusión en lo que se planteó? ¿O no tienen los micrófonos encendidos o qué? Bueno, si no hay cinco. Bueno, ya viene el otro. Sí, claro, pero tenemos ahí para con la otra que ya está, ya me van a tirar el llamado. Pero eso es lo que tiene. Ahora, aquí medio me voy a retener con la cuestión del poder reformador, porque es la otra cara de la moneda. Y con esto termino. El poder reformador es una simple competencia jurídica arreglada y limitada por la Constitución. No es incondicional, no es potestad de creación ni de cambio. Está restringida a mantener la Constitución, adecuándola sin poder modificarla de raíz. Esta es la visión que nos explica de una mejor forma las restricciones que tiene la existencia del poder original con el poder del poder constituido. Aquí está bien claro que el poder constituido por constitución, desde que se constituye el orden constitucional, es distinto al orden constituyente. Recuerden, el orden constituyente es para el Estado y para la Constitución. El orden constitucional es solo para la norma jurídica llamada Constitución. Las dos le dan vida a lo que es el poder constituido, el que está funcionando, el que es eficiente, el que es efectivo en un momento determinado. Pero aquí las características dicen sin poder modificarla de raíz. Porque si la modifica de raíz, ya estamos entonces ya no ante una capacidad de reforma, sino ante una capacidad de negar totalmente la Constitución y hasta el Estado. Ahí estaríamos entonces hablando de otro poder constituyente original. Por eso es que los mexicanos tienen esa limitación para explicar cómo funciona de manera flexible el poder originario, el poder constituyente derivado y las características que tiene también el poder constituido para hacer algunas reformas sin cambiar radicalmente la estructura de la Constitución. Ellos se quedan solo con la parte esta de que el poder constituido ya está facultado a través de la Constitución para hacer reformas y no hay tales de poder constituyente derivado. Bueno, me quedo ahí porque en esencia eso es lo que ustedes van a trabajar. Esta diapositiva que seguía explica más un momento cómo son las características también de los dos poderes, el de reforma y el del otro, que ya lo cubrimos. Aquí está ya el problema teórico que ustedes van a tener que resolver. Ya no la guía, la diapositiva que les dije, iba a ser donde iba a estar la tarea, ya no es necesario que la ponga, pues porque les hice todo
la guía metodológica, que espero que se entienda y que puedan generar entonces todo lo que es ya el contenido. Y de acuerdo al tiempo, gracias por recordármelo, grande. El martes sí nos vamos a enlazar a las meras 9, porque ya más o menos organicé con el grupo antes que vamos a empezar puntualmente a las 8 para agarrarnos 10 minutos antes. Así es que me voy a desconectar. Mañana desde las 10 a las 12 estoy en reunión. Mañana voy a tener datos certeros sobre sí o no. Cómo vamos a resolver el problema de las pruebas sumativas. Pero, eso mañana nos lo van a explicar, me imagino yo, porque nos van a dar instrumentos en una serie de cosas. Así que ya después de las 12, tipo 1, se pueden conectar para que yo les dé algún avance de qué es lo que quedamos y si es posible construir ya la metodología de cómo vamos a hacer. Entonces estamos pendientes para el miércoles a las 9, pongámosle 9:10 por tarde, para medio hacer el enlace, medio 10, 9:10, y el miércoles. Para el miércoles vamos a desarrollar ya los temas que siguen, que tienen que ver con la cuestión de lo de la opinión ciudadana, la cultura política. Bueno, les voy a mandar un previo para que tienen los documentos, para que más o menos sepan qué es lo que van a foguear antes. Estamos así entonces, mañana después de las 12 o a la 1:30, 2, me pueden preguntar qué pasó, o se esperan que yo ese mismo día les mande una pequeña minuta por correo a los representantes para que sepan qué vamos a hacer. Me voy a desconectar ya y tengan un feliz mañana y nos vemos el miércoles. Se cuidan.